A finales de los años 80 se viene construyendo esta revolución social llamada PRD. Con el tiempo, uno de sus líderes, Andrés Manuel López Obrador, decide abandonar a estas bases y emprender su camino con un nuevo partido político. Sin embargo, estas bases huérfanas no se quedaron del todo solas, porque hubo líderes sociales de aquel tiempo que dieron todo por ellos, incluso arriesgaron su vida, y uno de ellos es con quien voy a platicar hoy, porque lidera el PRD en Tabasco, el Partido de la Revolución Democrática, Rafael Acosta León, a quien me da mucho gusto saludar. Rafael, ¿cómo te encuentras? Sí, muy bien, gracias a Dios, empezando este nuevo año 2026 con toda la energía, toda el positivismo, ¿no?, por delante, y con muchos sueños, muchos proyectos, muchos programas que vamos a realizar este año en el 2026. ¿Sí? ¿Cómo hoy día, pues estamos viviendo dos izquierdas, tenemos dos izquierdas, que de alguna manera una de ellas, bueno, ahorita está en el gobierno, está en el poder a nivel nacional, a nivel estatal, pero cuando pensaban que el PRD estaba desaparecido, vino a resurgir de tu mano. ¿Cómo se dio esto? Mira, quiero diferir tantito ahí, ¿no?, de lo que comentas de dos izquierdas. No hay dos izquierdas. Morena no es de izquierda. Morena ya se volvió un partido conservador. Mira, así empiezan todos los liberales. Recordemos, ¿no? Porfirio Díaz se creía liberal en su momento, incluso de izquierda, podríamos decir, ¿no? Y miren cómo terminó, ¿no? Como un dictador. Entonces, lo mismo Morena. Morena inició con la bandera de izquierda, pero ahorita en el poder hacen todo igual o peor que si fueran un partido de derecha, de ultraderecha y conservador, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, hablaron de austeridad, lo cual en los hechos no lo llevan a la práctica. Hablan de que iban a andar en sus vehículos personales, particulares, en Suro, en Jetta, y vemos las grandes camionetas Suburban, GMC, Audi, o sea, vehículos de alta gama que compran con dinero del erario público, y cómo se pasean en los mejores lugares de Europa, de Oriente, de Occidente, etcétera, ¿no? En el viejo continente. Entonces, en los mejores lugares más exclusivos, donde solo llegan celebridades o la gente millonaria del mundo, ¿no? Y se gastan hasta 50,000 pesos en una cena, como el hijo de López Obrador, ¿no?, que predicaba austeridad, y en una cena se gastó más de 50,000 pesos, donde compró en varios dólares una pintura, ¿no?, de una reconocida artista japonesa, ¿no? Entonces, digo, eso no es austeridad. Teniendo una casa en Houston, uno de los hijos de López Obrador, vehículos de alta gama, muchachos que no trabajan en nada, ¿no? Yo los conocí, esos muchachos, son contemporáneos junto conmigo, y en la época de cuando López Obrador iniciaba sus movimientos en Tabasco, nosotros andábamos ahí, muy jóvenes, de 15 años, 14 años, ahí andábamos metidos, y conozco muy bien a sus hijos, jóvenes muchachos que nunca trabajaron. La primera vez que fui diputado, yo fui diputado local 2 veces, la primera vez que fui diputado prácticamente le damos el 50% de nuestro sueldo a López Obrador para manutención de él y de su familia, ¿no? Y así nos obligaban a varios a darles ese recurso. Incluso los alcaldes. Entonces, también. Sí, los alcaldes también. Y quien no les daba ese apoyo, supuestamente para el movimiento, los acusaban de traidores, de vendidos, de esto, del otro, ¿no? Entonces, bueno, por eso te digo, no son un partido de izquierda. Morena no es un partido de izquierda. Entonces, es un partido conservador, un partido que ha hecho de su vida diaria el cinismo. Son doble cara, tienen una doble moral, ¿no? Por una cosa te dicen una cosa, y por otro lado hacen otra, ¿no? Te dicen que va a haber austeridad y en su vida diaria hay un derroche terrible de recursos públicos. Dicen de que no hay endeudamiento y por otro lado piden dinero prestado, hacen préstamos, tienen endeudado al país. No es posible que en más de 80 años del régimen prianista, o sea, del PRI y el PAN, la deuda pública ascendió cerca a más de 10 billones con B de pesos,
¿sí? Y no es posible que ahorita ya rondan los 20 billones, con B, ¿no? Billones de pesos, en solo 7 años de Morena. O sea, no es posible que en 80 años de un régimen, 10 billones. Y en solo 7 años de Morena, o sea, ya aumentaron al doble la deuda pública del país, lo cual significa un fracaso rotundo y que hay un sistema podrido que se pudrió en pocos años, en 7 años, y que lo único que puede traer al país es desgracia, ¿no? Entonces, Morena, en lugar de pedir el voto en la próxima elección, debe de salir a pedir perdón por todo el desastre que ha hecho en el país, por todos los muertos que hubieron en la pandemia, por todos los muertos que hay, porque no han podido contener la ola de violencia que hay en el país, no han podido controlar el sistema de salud, hicieron una transición desapareciendo el Seguro Popular, creando al INSABI, que le fue un fracaso total y que quedó en la total opacidad ese presupuesto, y bueno, y actualmente con el Bienestar, que no terminan de hacer la transición total. Entonces, hay un fracaso rotundo de parte de los gobiernos de Morena y la mal llamada Cuarta Transformación. Entonces, y nosotros en el PRD nos definimos como un partido de centro izquierda. ¿Qué significa eso? De que, bueno, somos un partido de centro, que no estamos realmente alineados a una izquierda extrema o radical, sino que estamos alineados a todos los pensamientos plurales. Aquí tienen cabida todos los ciudadanos, mujeres y hombres libres que deseen participar. ¿Sí? Aquí no hay límites, aquí no se le cierra la puerta a nadie. Aquí el único límite es el derecho a terceros, el derecho a respetar, como decía Benito Juárez, el derecho ajeno para que haya paz, ¿no? Pero aquí pueden confluir todos, desde el más humilde campesino, indígena, hasta el más prominente empresario, comerciante, ingeniero, profesionista, etcétera, ¿no? Aquí hay cabida para todos. Somos un partido plural, abierto a todos los ciudadanos, mujeres y hombres libres. Se le vendió a la gente el sueño mexicano de que llegando Morena iba a mejorar todo, que México al fin iba a conseguir todo lo que había anhelado. Ha sido una gran decepción y no es algo que estemos ni inventando ni que sea nuevo para nadie. La gente lo constata todos los días. ¿A qué crees que se haya debido esta gran decepción que está viviendo la población ahora? Pues mira, desafortunadamente gente como Andrés Manuel López Obrador, como Claudia Sheinbaum, como Ricardo Monreal, como Adán Augusto, como Noroña, o sea, son la peor lacra del país, ¿no? Por culpa de ellos, la gente deja de confiar en la política y en los políticos. ¿Por qué? Porque empiezan a engañar a la gente, empiezan a engañar al pueblo. O sea, no es posible que te digan que van a bajar a 10 pesos la gasolina cuando todos sabemos que era mentira. Pero ellos lo afirmaban, lo decían, es más, decían que hasta se quitaban el nombre si no llegaba a bajar la gasolina a 10 pesos y que, bueno, ya no sabemos cómo se llaman, ¿no? Porque pues ya no tienen nombre. Entonces, que decían que me canso ganso si no bajo la gasolina a 10 pesos. Pura falacia, pura mentira, pura demagogia, ¿no? Entonces, engañaron al pueblo y la gasolina hoy ronda la normal los 24, 25 pesos y el diésel hasta los 30 pesos casi, ¿no? Entonces, cuando la gasolina antes de Morena, pues andaba en 17, 18 pesos, ¿no? Entonces, no es posible que no haya un control sobre el precio de los combustibles del país y eso hace, bueno, que todo suba porque pues todo se mueve a través, la mayoría de los productos se mueven a través de la red carretera del país, a través del transporte público, y a través también del transporte privado que mueven todas las cargas y todo lo que se tiene que llevar de un estado a otro, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la canasta básica y todos los demás productos, ¿no? Que se utilizan, y bueno, yo considero de que es un engaño este gobierno
por eso yo le digo, cuando ellos dicen que es una transformación, la cuarta transformación de la vida pública del país, yo le digo que es la mal llamada cuarta transformación. Porque miren, el sistema de salud, que si bien es cierto tenía su deficiencia, el Seguro Popular, se pudo haber perfeccionado. Pero era un sistema de salud que ya venía ayudando, apoyando y que no se comparan las quejas que habían anteriormente con las que hay actualmente, ¿no? Y las de actualmente son peores. Entonces, fracasa su sistema de salud del INSABI, destinan miles de millones de pesos a ese programa y hasta el día de hoy no se sabe porque reservaron la información a más de 20 años para que el pueblo de México no se... Crean el INS Bienestar, donde el fondo de este asunto, y me lo van a decir dentro de 5 o 10 años si es que se llega a concretar esto, pero el fondo del asunto es que el gobierno se quiere deslindar de seguirle metiendo dinero a la salud. Quiere que los propios ciudadanos paguemos la salud, paguemos los trabajadores del propio sistema de salud. Por eso es que están juntando el Seguro Social con el ISSSTE, con Pemex, con todos los sistemas de salud nacionales, con los sistemas de salud locales. Por eso lo están uniendo todos en un mismo sistema de salud. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, ¿quiénes pagan el IMSS? Lo paga el patrón y el trabajador, ¿sí? ¿Quiénes pagan el ISSSTE? El patrón y el trabajador. Le descuentan a los trabajadores quincenalmente en su nómina. No le preguntan si quiere, no le preguntan si fue ese mes, ese año al hospital, ¿no? Le llega su descuento directo a la nómina, ¿sí? Quincenalmente. Entonces, ¿quiénes están manteniendo al ISSSTE, al ISET, a Pemex? O sea, los propios trabajadores, ¿sí? Entonces, los hospitales, por ejemplo, del ejército y todo, pues todos los están conformando en ese bienestar, ¿sí? Para que sean los mismos ciudadanos que financien su propio sistema de salud y el gobierno deslindarse del sistema de salud. A eso es lo que nos quieren llevar. Y también, bueno, en el tema de la economía, pues estamos en quiebra. La economía no ha crecido lo suficiente, 1%, cuando nos han dicho que la economía iba a crecer hasta el 7%. Nos engañó López Obrador, que dijo que la economía iba a crecer al 7%. La economía creció cuando mucho al 1%, y en otros casos bajó, y si sumamos, dijera, hacemos una cuenta entre sumas y restas, al final de cuentas salimos perdiendo, ¿no? Para este año, por ejemplo, la inflación se está planteando en 5.9%, que puede llegar, según de acuerdo a especialistas en la materia financiera, y tanto internos como externos. Entonces va a ser un año difícil, un año de crisis, y para ello pues hay que estar preparado, hay que ahorrar, hay que tratar de no gastar en cosas indebidas, y tenemos que prepararnos los ciudadanos a hacer mucho más ahorros. Desafortunadamente, dijera, antes le pedíamos al gobierno que se apretara el cinturón, hoy ya no se quieren apretar el cinturón, ahora tiene que ser el pueblo el que se siga apretando el cinturón, ¿no? Entonces eso es lamentable porque nos pega a todos los ciudadanos tabasqueños y mexicanos. Por eso yo digo que este año debe de ser el año del despertar de las conciencias, para que la gente esté atento y no los vuelvan a engañar. Estamos entrando en una etapa de recesión. Estamos ya en recesión, de hace un buen rato ya estamos en recesión. Desde el año pasado estamos en recesión económica. Al no haber crecimiento hay estancamiento de recesión. Entonces se estanca la economía y entonces ya hay un déficit, y al haber déficit pues ya hay una crisis. Entonces ya estamos en recesión, ahorita podemos entrar a un periodo de crisis, es lo que viene para México y para Tabasco. ¿Tú desafortunadamente crees que sea un plan? Hay voces que afirman que nos están llevando hacia el socialismo, sobre todo por las relaciones que ha tenido México tan cercanas con Cuba. Sí, claro. Nos estamos siendo gobernados por gente afines al socialismo, al comunismo, a la dictadura. Tenemos un gobierno que son aprendices de dictador. O sea, al ir apoderándose del INE, del Poder Judicial, desaparecer los órganos autónomos de transparencia y rendición de cuentas, estamos yendo a un gobierno dictatorial, a un gobierno autoritario, ¿sí? Que nos deja en estado de indefensión a todos los ciudadanos,
y a quienes participamos en la oposición, pues nos someten o nos quieren someter a su esquema que ellos traen, donde tenemos que acostumbrarnos a no decir nada, a quedarnos callados, a no levantar la voz, a no acompañar ni apoyar a los ciudadanos que sufren algún atropello y parte de la autoridad. Sin embargo, nosotros hemos dicho que eso no lo aceptamos. Nosotros no nos vamos a quedar callados, no vamos a ser cómplices de los atracos que está haciendo el gobierno, de la forma en que reprime al pueblo, a estudiantes, a indígenas, a campesinos, a trabajadores. Por ejemplo, este gobierno de Tabasco quedó marcado el año pasado por ser un gobierno represivo, ¿sí? Donde reprimió a estudiantes que solo le pedían que hubiera mejoras en su instituto tecnológico allá en Balancán, y fueron reprimidos brutalmente. Indígenas que solo pedían mejoras en su sistema de agua potable y de energía eléctrica, y fueron golpeados también salvajemente. Trabajadores del ingenio cañero en Cárdenas, lo mismo, fueron golpeados brutalmente y detenidos arbitrariamente, más de casi 10 días detenidos, ¿no? Para amedrentarlos. Entonces, así no se puede decir que es un gobierno del pueblo cuando hace todo lo contrario, ¿verdad? En lugar de ayudar, daña al pueblo y a los ciudadanos. Llama mucho la atención porque en esta lucha que duró muchísimos años y que tengo entendido que muchos incluso pisaron cárcel, vivieron las de Caín, pero recordemos también lo del 95, que fue una etapa terrible, pero hubo dos personajes que estuvieron en ese momento de la mano, que eran Jesús Silván y tú, y hoy día están confrontados, cuando antes eran amigos, eran compañeros, vivieron lo mismo, y hoy se encuentra uno al frente de Morena, otro al frente del PRD, pero hay una confrontación muy fuerte entre ustedes. ¿Qué sucedió en ese camino? No, es que no hay confrontación, simplemente hay quienes estamos a favor del pueblo y quienes están en contra del pueblo. Hay quienes defienden al gobierno y no al pueblo. Desafortunadamente, cuando se acostumbran al dinero, cuando se acostumbran a ganar bien, a estar bien, a vivir bien, a andar en camionetas como decía alguien por ahí, en camionetotas de superlujo, ¿no? En esas machuchonas, pues ya se olvidan del pueblo, se olvidan de la gente, empiezan a flotar. Dice un adagio popular de que el poder a los tontos pues los vuelve más tontos, ¿no? y a los sabios los atonta. Entonces, bueno, en este caso ellos perdieron ya el piso, se subieron un ladrillo y se marearon y andan mareados de poder, andan borrachos de poder, y solo se dedican a defender al gobierno en turno, aún cometan los miles de errores, ¿no? Y bueno, para nosotros eso es bueno si lo vemos de ese lado, para la oposición, porque pues la gente se está dando cuenta, ¿no? De que abandonaron al pueblo y solo se dedican a defender al gobierno, una. Y dos, de que ellos ya no las representan. Ellos están más preocupados por cuánto van a ganar, cuánto van a cobrar, a quienes van a meter a trabajar en la nómina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no están preocupados ya por ayudar a la gente, al pueblo, a los ciudadanos. Ya se olvidaron de esa parte, y ahí es donde nosotros, como la primera fuerza política en el Estado, pues tenemos que salir a defender a la gente, ¿no? Y es lo que hemos hecho. Nosotros, todo lo que hemos dicho, todas las acciones que hemos tomado, son las que los ciudadanos mismos nos piden que hagamos, que los representemos, y para eso estamos aquí. En épocas electorales somos un partido político que trabaja y hace la actividad política, pero en épocas no electorales pues nos dedicamos a defender a la gente, ayudarlos, apoyarlos, a gestionar diferentes actividades de la canasta básica. Mantienen la esencia social, ¿no? Así es, entonces en toda esa parte, ¿no? Pero bueno, ellos pues que se queden allá, ¿no? Defendiendo al gobierno, y ahí se van a quedar solos. Nosotros hicimos encuestas, 2 encuestas el año pasado, y en nuestras encuestas ganábamos en 5 municipios, con Héctor Peralta Grapín en Comalcalco, con el doctor Teófilo en Conduacán, con Javier Cabrera en Jalpa, con Tito Filigrana en Jonuta y con Itzel en Balancán. Entonces,
son 5 municipios que ganamos y estamos dando la pelea en 5 más. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner atención para que no nos vuelvan a robar las elecciones, ¿no? Porque desafortunadamente ahorita Morena, por eso te digo que es un partido de doble moral, son hipócritas, son cínicos, porque se roban las elecciones, no dan espacio a la participación social, chantajean a la gente con los programas sociales, te obligan a votar a favor de un partido político, secuestran los órganos electorales, ¿sí? Te cambian las actas, los votos, etcétera, ¿sí? Cierran los espacios de participación social libre y democrática. Pero cuando se les levanta la gente, cuando la gente se enoja, se molesta, entonces ya son revoltosos, entonces ya son malnacidos, ya son los que no quieren a Tabasco, los que no quieren a México, que solo se dedican a golpear al gobierno, etcétera, ¿no? O cuando, peor aún, o cuando otros gobiernos que se ven, podríamos decir, amenazados en el hemisferio global, intervienen, como fue el caso de Venezuela, ante el dictador acusado de narcoterrorista, Nicolás Maduro, que fue detenido por Estados Unidos. Entonces, bueno, ya cuando intervienen, ahí sí pegan el grito en el cielo y salen a darse golpes de pecho, ¿no? Cuando ellos se dedicaron a hacer todo lo peor, ¿no? Entonces no queremos llegar nosotros a eso, nosotros vamos en contra del intervencionismo extranjero, pero también estamos en contra de que haya gobiernos que actúen de manera prepotente, arbitraria y que se roben las elecciones. Entonces, si no queremos que sucedan casos como el de Venezuela, bueno, que todos llevemos la fiesta en paz, que dejemos a los ciudadanos que decidan de manera libre y democrática, ¿verdad? Para que no se roben las elecciones y no se entrometa el gobierno y que sean los ciudadanos que decidan, ¿no? Entonces, para que haya una verdadera vida democrática. Hay 2 puntos importantes. Uno, que además es importante también tocarlo, porque te tocó vivirlo, que es el tema que en algún momento va a resurgir, que fue el de Arturo Núñez, que gobernó por el PRD, pero que era un priista que fue... Bueno, es que fue una imposición de López Obrador. Desafortunadamente, mira, en el PRD hay 2 periodos. Por eso nosotros decimos que es el viejo PRD y el nuevo PRD. En el viejo PRD gobernaban las tribus, gobernaba un caudillo llamado López Obrador y él hacía lo que quería en el PRD. Sí, pero cuando se enfrentó a las tribus, que eran los chuchos, atravesaba por los chuchos, y no pudo con ellos, fue que él decidió irse del PRD y formar su propio partido, donde nadie le dijera nada, donde todo el mundo lo tratara como un dios, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? Cuando estuvo en el PRD le hizo mucho daño a ese partido, al viejo PRD, impuso candidatos, ¿sí? Y uno de ellos fue Arturo Núñez, que lo impuso, incluso él mismo lo reconoció, sí, en uno de sus tantos eventos que hacía y manifestó de que Arturo Núñez lo había puesto, pero que le había salido puqui. Él mismo lo reconoció. Entonces, bueno, realmente Arturo Núñez nunca fue del PRD, tú bien lo has dicho, él venía del PRI, y Andrés Manuel lo agarra del PRI, como está haciendo Morena, que ha criticado al PRI, al PAN, que dice que el PRIAN, pero bueno, la mayoría de sus cuadros son del PRI, Manuel Bartlett, claro, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Mario Delgado, o sea, digo, hay una lista enorme. El propio López Obrador viene del PRI, entonces él criticaba al PRI, pero pues ellos eran la esencia del PRI, peor más aún, ¿no? Ya el PRI hoy, podemos decir que ya hasta se rejuveneció, ya se reinventó, ya podemos decir, ya hasta se purificó el PRI. Ahora los malos están en Morena. O sea, los priistas, bandidos malos que acabaron con el país y que estaban en el PAN y que estaban en el PRD, incluso varios, hoy siguen haciendo política, pero en Morena, y siguen dañando el país desde Morena, y a los estados y a los municipios desde Morena. Entonces ya los partidos políticos ya se purificaron, porque todos los malos se fueron a Morena. Entonces mira, y entonces viene una etapa del PRD, del nuevo PRD, a raíz de la pérdida del registro nacional, quedan partidos locales del PRD, y aquí en Tabasco, pues somos el nuevo PRD de Tabasco. Entonces, ¿y por qué el nuevo PRD de Tabasco? Porque somos un partido local, primero. Segundo, porque somos un partido donde ya no hay grupos, donde ya no hay tribus, somos solo un equipo de trabajo,
que estamos reorganizándonos, que estamos haciendo actividad política, que estamos defendiendo a los ciudadanos, estamos haciendo labor social y que estamos podríamos decir, en la contienda política electoral como primera fuerza política. ¿Por qué primera fuerza política? Porque Morena no es un partido político, Morena es el gobierno. Entonces la primera fuerza política somos nosotros, es el PRD, ¿sí? Y tercero, porque aquí estamos dedicados de tiempo completo a reorganizar, si bien es cierto, a señalar al gobierno lo mal que están haciendo, que están trabajando, pero también a proponer alternativas de solución. Y es lo que vamos a hacer en los próximos días. En la primera semana de febrero vamos a presentar un proyecto alternativo para el rescate del pueblo de Tabasco. ¿Por qué no te fuiste a Morena como todos los demás? No, porque yo los conocía, los que se iban allá y los que estaban allá, y eran puros bandidos, pues, o sea, yo no puedo estar donde hay bandidos. Entonces, nosotros nacimos con la idea de combatir a aquellos que luchaban solo por sus intereses y que eran gente que no estaban a favor del pueblo de Tabasco ni de México. ¿Qué posibilidad real hay, Rafael, de que en estas elecciones pueda el PRD repuntar y poder obtener más alcaldías? Recordemos que en el 2003 tuvieron carro completo, que fue histórico. ¿Qué posibilidad hay de que vuelvan a tenerlo, o cuando menos que puedan obtener muchas alcaldías y diputaciones para poder contrarrestar estos otros 3 años que van a quedar de Morena? Sí, claro, aquí hay dos cosas. Primero, le apostamos a la conciencia de la gente, del pueblo, de los ciudadanos. Y segundo, a la organización. Tenemos que tener una base sólida, una estructura sólida, para que la gente vea al PRD como una alternativa, ¿no? Y tercero, tener buenos candidatos. Tener buenos candidatos que nos representen, que nos ayuden a ganar y que, bueno, que también lleven la idea y la conciencia de que se trata de trabajar por la gente y en favor de la gente. ¿Cómo los van a elegir? Va a ser a través de encuestas. Primero encuestas, e incluso donde se tenga que hacer alguna elección interna, la vamos a hacer. Pero lo básico va a ser la encuesta. Este año inicia ya. Sí, ya en marzo vamos a arrancar con la primera encuesta y la última, la definitoria, va a ser en noviembre. Vamos a hacer la última encuesta. Finalmente, Rafael, y agradecerte además por el tiempo de la entrevista. Este año, ¿cómo vislumbras el 2026 para Tabasco y para México? Pues va a ser un año muy difícil, va a ser un año de crisis, yo así lo veo. No es que sea yo pesimista, pero mira, viendo cómo se está endeudando al país y al Estado, o sea, tú no puedes darte la gran vida y estar tranquilo en tu conciencia si tienes una tarjeta de crédito ya vencida, si tienes, le debes a todo mundo, ¿sí? Y que gastas 10 veces más de lo que produces, ¿no? O sea, digo, esto es como si una familia que cobra 2,000 pesos a la semana, gasta 50,000 a la semana, ¿no? Entonces está sobreendeudado y está pidiendo préstamo y más préstamo al banco y al banco y al banco, y ya la casa ya la tiene endeudada. Ya le debe todo lo que al banco, todo lo que vale la casa ya se lo debe al banco, ¿no? Entonces ya cayó en una actitud moratoria muy grave, y es lo que está pasando con el país. O sea, digo, con tal de sacar adelante esas obras fracasadas, insignias de la mal llamada cuarta transformación, y que vemos que no sirven, que son un fracaso, como el Tren Maya, el interoceánico, la refinería que no refina, y todos esos proyectos, el AIFA, ¿no? Que son un fracaso y que no son redituables, porque si tú pones un negocio es para obtener ganancias, no obtener pérdidas, ¿sí? Y por ejemplo, Mexicana de Aviación, que también fue otro, y el AIFA, pues obtienen pérdidas, ¿sí? O sea, no son autofinanciables. La refinería también no es autofinanciable, el Tren Maya tampoco, el interoceánico menos con esos descarrilamiento y de mala calidad que tiene. Entonces, es un fracaso la cuarta transformación. Morena
como gobierno son un fracaso en el país. Es un partido que ya se pudrió en poco tiempo y que bueno, que por salud pública de los propios ciudadanos debemos de unirnos para sacarlos del poder en el 27 y en el 30 definitivamente ya expulsarlos de México y de los estados y de los municipios. Y inaugurar un nuevo régimen democrático con la participación de todos. México y Tabasco es de todos, no de unos cuantos. Te agradezco muchísimo, gracias, Rafael. Sí. El espacio, el dirigente del PRD en Tabasco, Rafael Acosta León, detrás de la cámara Abel Cetina, un servidor Gabriel Films para la Agencia de Prensa Mundial.